buenos días, es un placer estar con cada uno de ustedes en la tertulia. Hoy nos toca algo sumamente diferente, como todos los viernes. Tenemos a nuestro invitado especial, don Luis Barbosa, que nos va a tener hoy un tema sumamente interesante. Recordemos que él ha escrito un libro maravilloso titulado Dos verdades ocultas. Y bueno, tiene unos temas maravillosos y hemos estado viendo temas muy interesantes durante todos los viernes y hoy no es la excepción. Hoy tenemos un tema que se titula El Domingo en el Nuevo Testamento. Y le damos la bienvenida a don Luis Barbosa. Buenos días, don Luis, y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Y para hoy vamos a ver el tema del domingo en el Nuevo Testamento. La semana pasada vimos el tema de Jesús y el sábado. Y ahí habíamos dado varias citas donde se puede comprobar realmente que los primeros cristianos se reunían en el día sábado para celebrar sus oficios religiosos, pero hoy vamos a ver qué es lo que sucedía el día domingo en el Nuevo Testamento, porque algunas personas piensan que los cristianos se reunían para celebrar sus actividades religiosas principales en el día domingo, en el primer día de la semana. Pero en la palabra de Dios, bueno, hay que decir que el único día que tiene nombre es el sábado. El día domingo se le llama el primer día de la semana, y el primer día de la semana en el Nuevo Testamento aparece solo en ocho ocasiones, nada más. Y en cada una de estas veces corresponde a un versículo en particular que ahorita vamos a observar. Y cada uno de estos versículos tiene la característica principal de no decir nada en cuanto a que el día de reposo fue cambiado del sábado al domingo. Vamos a ir leyendo algunos de esos textos para ir analizándolos. Básicamente hay solo dos, y podríamos decir que tres, que valen la pena la explicación, pero en realidad la mayoría no tienen ninguna importancia, como vamos a ver en estos momentos. Mateo 28:1 es el primer texto en donde aparece el día domingo o el primer día de la semana, como se le nombra en la Biblia. Bien, don Luis, aquí dice Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ok, te hago la pregunta, ¿ahí dice que hubo algún cambio? No, para nada. No dice nada, más bien podemos confirmar de que las mujeres tenían todavía el respeto por ese día, ¿verdad? En Marcos 16:2 tenemos el otro texto. Ok. Marcos 16:2. Marcos 16:2 nos dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ok, también ahí vale hacer la pregunta, ¿habla algún cambio ese versículo en particular? Tampoco. Tampoco, ¿verdad? No hay absolutamente nada. Para nada. Son textos que se explican solos. Marcos 16:9. Dice lo siguiente, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ese texto igualmente no nos dice absolutamente nada sobre ningún cambio, ¿verdad? En cuanto al día de reposo. El siguiente sería Lucas 24:1. Ok. Lucas 24:1 nos dice lo siguiente. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Ok, tampoco nos dice absolutamente nada. Todos estos textos que hemos estado ahorita leyendo pues tienen que ver con que las mujeres el día viernes en la tarde dejaron inconclusos los preparativos del cuerpo de Jesús conforme a la costumbre de la época. ¿Y por qué? Porque iba a venir el día de reposo, el sábado. Entonces el domingo temprano llegaron a terminar ese trabajo que no habían podido realizar el viernes. El otro texto es Juan 20:1. Y antes de leerlo yo le iba a decir algo, don Luis. Creo que todo el mundo cristiano está de acuerdo que el día de resurrección
es el domingo, ¿no? Sí. Así es, ¿verdad? Entonces ese también es un punto de referencia, porque hay gente que dice, es que el sábado, el domingo de aquel entonces era diferente al de ahora. Uh-huh. Hay gente que dice eso. Uh-huh. Pero todos estamos de acuerdo en que Jesús resucitó el domingo. Todo el mundo cristiano está enterado de eso. Sí. Entonces eso va de acuerdo a lo que estamos leyendo. Ok. El texto que me dio ahorita Juan es... 21. Dice así. El siguiente día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ok, ahí tampoco nos dice absolutamente nada, ¿verdad? Ya llevamos ahí bastantes versículos, llevamos que 5 versículos y todavía no vemos absolutamente nada que nos hable de un cambio. 5 de 8, ¿verdad? Que aparece en el Nuevo Testamento el primer día de la semana. Juan 20, 19. Nos dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Ok, ya, entonces ese es un texto que se dice que ellos estaban reunidos el día del domingo, pero ¿por qué estaban reunidos el día del domingo? Allí lo explica, Ahí lo explica, por miedo. porque tenía miedo, ¿verdad? Lógicamente no era porque era un día que ellos lo considerasen religioso. Y este día, pues, o la referencia ahí, es el momento en que había muerto Jesús, ¿verdad? Y ellos están ahí todos reunidos. Después de que murió y crucificaron a Jesús, estaban ellos reunidos ahí, todavía no sabían de la resurrección, ¿verdad? Estaban Sí. con miedo. Sí, porque pensaban que les iba a pasar lo mismo que le pasó a Jesús, ¿verdad? Ok. Entonces, los dos últimos textos son los que ahora sí vamos a explicar. El anterior era uno de ellos, pero es que la verdad es que no hay mucho que explicar. Ellos estaban reunidos ahí simplemente por miedo, Juan 20, 19. Pero en Hechos 27 sí encontramos un texto ahí bastante interesante que vamos a explicar. Hechos 27. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, entonces ahí sí vemos vamos a decir, a la iglesia reunido el primer día de la semana, y dice que estaban reunidos que para partir el pan. Y Pablo les enseñaba, me parece que fuera un culto, ¿verdad? Un día de reunión habitual de la iglesia. Eso es lo que si uno lo lee de corrido pareciera decir. Pero vamos a analizar aquí bien este texto. Bueno, en este texto algunos ven que la costumbre de Pablo y la iglesia primitiva en general era reunirse los domingos para celebrar la Santa Cena o la Eucaristía, como algunos dicen, en conmemoración de la resurrección de Cristo, porque eso es lo que la gente piensa, que cuando se reúne la iglesia para celebrar la Santa Cena o la Eucaristía, se está reuniendo para celebrar la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó el domingo. Pero para empezar, uno debe tener presente de lo que se celebra en el rito de la Santa Cena. No es la resurrección de Cristo, sino que es la muerte de Cristo. Correcto. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 11:26. 1 Corintios 11:26. 11:26. Uh-huh. Ok, se lo leo. Dice lo siguiente: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces ahí que esto desmiente el hecho de que nosotros debemos, la gente o el rito es para recordar la resurrección. Si bien es cierto, la resurrección es súper importante, el rito lo que celebra es la muerte del Señor. Ahora, el término partir el pan no aplica necesariamente al rito de la cena del Señor. Me parece, don Luis, que hay varias partes donde se parte el pan, donde Sí. Jesús
me recuerdo tal vez no sé ahorita la cita, pero cuando Jesús se le apareció y tenía pescado y tenía pan, creo que también lo partió, ¿verdad? Sí, eso es una frase hebrea para referirse a compartir una comida con amigos, con los familiares. Okay. Vamos a dar un versículo aquí, Hechos 2:46. Hechos 2:46. Hechos 2:46. Ok, vamos a leerlo también. Hechos 2:46. Aquí lo tengo. Hechos 2:46. Dice lo siguiente. Vamos a ver. Y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, aquí no estaban celebrando un rito, ¿verdad? No estaban celebrando la cena del Señor, sino que estaban simplemente comiendo entre los hermanos. Era una comida fraternal entre los hermanos. Entonces, a eso se refiere el texto. Entonces, no quiere decir que cuando dice en el Nuevo Testamento que se reúnen para partir el pan, necesariamente fue que se reunieron para partir el pan en el día domingo para celebrar la resurrección, porque hasta lo que hemos visto, eso no aplica para este texto. También, don Luis, yo tengo yo estaba pensando cuando estaba leyendo el texto, que las iglesias cristianas todas no nos reunimos solo el día que creemos que se adora a nuestro Dios. Por ejemplo, los adventistas no solo nos reunimos el sábado, hacemos reuniones en otros días. Y sé que la iglesia cristiana, no solo otras iglesias cristianas que reúnen los domingos, ellos se reúnen otros días también. Sí. Entonces, bueno, por ahí está eso también. Sí, la verdad del sábado no es exclusiva de la iglesia adventista, ¿verdad? La verdad del sábado la tienen, por ejemplo, bautistas del séptimo día. Okay. Y hay otros grupos ahí también que guardan el sábado. Sí, pero yo lo que te decía es que se hacen reuniones, digamos, cristianas como un culto, no exactamente el día de adoración. Sí. Ahora, viendo en perspectiva lo que sucedió en este texto en particular, que hemos leído en Hechos 27, vemos que la reunión fue una reunión nocturna, ¿verdad? Pablo empezó ese discurso cuando todavía era sábado, porque aquí hay que ubicarse en el tiempo. Nosotros ahorita manejamos los tiempos de medianoche a medianoche, ¿verdad? Los días. Pero en la antigüedad no era así. ¿Verdad? Entonces en la antigüedad los días iban de puesta de sol a puesta de sol. Por eso es que nosotros guardamos el sábado de puesta de sol a puesta de sol, tal y como aparece en Génesis el capítulo 1. Esa es, y fue la tarde y la mañana. La tarde y la mañana, el primer día, el segundo día, ¿verdad? Refiriéndose a la oscuridad y mañana a la parte de la luz. Entonces, cuando uno ve el texto o este pasaje, está viendo de que estos hermanos se reunieron sí el primer día de la semana, pero por la noche, ¿verdad? Aunque la reunión tuvo que haber empezado mucho antes. Y es lo que nosotros diríamos en la actualidad sábado de noche. Sábado de noche para ellos era domingo de noche. ¿Verdad? Entonces, los hermanos se reunieron con Pablo. Sabemos de que Pablo predicó bastante largo, ¿verdad? Tanto que un muchacho Eutico que estaba en la ventana quedó dormido y el muchacho cayó, ¿verdad? Y otra cosa muy interesante es que ellos se reunieron el domingo de noche. ¿Por qué? Porque Pablo al día siguiente en la mañana, vamos a decir domingo en la mañana en la actualidad, tenía que partir. Eso nos da la evidencia de que para Pablo el día domingo era un día común y corriente que lo utilizaba para incluso trasladarse de un lugar a otro en sus viajes normales, ¿verdad? No, él no estaba, si hubiese sido un guardador del domingo porque hubo un cambio en la orden del Señor, él no hubiera agarrado el día domingo para partir hacia otro lugar, creo que era para Troas. No, él agarró vamos a decir, el camello, se fue a pie el día domingo para el lugar donde iba sin ningún problema, ¿verdad? Cosa que no se hubiera podido hacer un día de reposo en que hubiese una actividad en la iglesia especial, ¿verdad? Es lo que se reunió entonces, fue el domingo en la noche, que es sábado en la noche de nosotros, para dar un discurso de despedida a los hermanos. Sí, ahora que usted dice, se me vino a la mente lo estricto que eran los fariseos
con su día de reposo, ¿no es cierto? Ajá. Eran demasiado estrictos, más bien yo diría se les pasaba la mano, porque ellos no podían ni hacer viajes y contaban los pasos. Creo que eso ya usted lo ha dicho en otras. Sí. Ellos eran muy estrictos. Imagínese Pablo yéndose el día de reposo. No. Eso no podía ser, ¿verdad? Sí. Entonces está bien eso. Entonces, bueno, Pablo, más bien yo creo que era que estaba en la ciudad de Troas y de Troas iba para Mileto y él partió a ese día, el día domingo, al otro día desvelado, ¿verdad? Tempranito y se fue. Entonces, aquí este texto no nos dice nada en cuanto a que hubo un cambio. Sí se reunió la iglesia el primer día de la semana, pero se reunió para una despedida al apóstol Pablo que al otro día se iba. Imaginémonos que esta gente, no habían buses, no habían aviones y las distancias eran súper enormes. Entonces, ¿cuándo volvían a ver al apóstol Pablo? Quién sabe, iban a pasar años quizás para que lo volvieran a ver. Entonces, Pablo y la iglesia acuerdan una reunión especial de despedida. ¿Por qué? Porque Pablo el domingo en la mañana va a partir a otra ciudad y ya no lo van a volver a ver, quién sabe por cuánto tiempo más, ¿verdad? En otras palabras, don Luis, tenían que aprovechar la estadía de Pablo ahí porque ya se les iba. Sí. Entonces tenían que aprovechar para escucharlo, lo que tenían que decirles a ellos, ¿no? Sí, Pablo de veras que aprovechó, ¿verdad? Porque el discurso lo alargó bastante, ¿verdad? Y yo creo que bueno, no era ni un culto, digámoslo así, como uno se imagina un culto formal, ¿no? Pablo les da instrucciones antes de irse. Y en esa ocasión tuvieron una cena especial de despedida también. Que es el término partir el pan que se utiliza en Hechos 27. Y calza muy bien, o sea, está acorde con el contexto histórico ahí lo que vamos entendiendo. Sí. Y bueno, ese sería Hechos 27, pero tenemos otro texto, que el último, que es 1 Corintios 16:2. Por aquí lo tengo. 1 Corintios 16:2. Se lo leo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este texto? ¿Qué es lo que uno se podría imaginar si lee el texto de buenas a primeras? Bueno, que la gente lo que ve es que la gente se reunía el primer día de la semana y en la iglesia cada quien llevaba su ofrenda y la ponía por ahí, ¿verdad? En la iglesia para recogerla. Eso es lo que uno se imagina de buenas a primeras. Pero vamos a ver realmente de qué se trata este texto. Aquí una pregunta. ¿En este texto se menciona que los hermanos se reunían el primer día de la semana? No. No dice, ¿verdad? No. Y mucho menos está diciendo que el día de reposo fue cambiado. El texto no nos dice eso, ¿verdad? No, para nada, tampoco. Solo habla de la ofrenda. Ahora, ¿Pablo está diciendo que la ofrenda se tenía que apartar en el templo? No, tampoco, ¿verdad? ni en un lugar de reunión especial de los hermanos de Corinto. Lo que está simplemente diciendo es que la ofrenda cada quien la parte de a poco el primer día de la semana, pero no nos dice dónde, ¿verdad? Entonces, parece ser que la costumbre en el Imperio Romano era que la gente hacía la planificación de la semana el día domingo. Entonces, cada quien hacía su planificación y apartaba los gastos para una cosa, los gastos para otra, y en este caso los hermanos iban a apartar la ofrenda especial, una ofrenda especial que iba, eso lo vamos a ver en otro programa, iba para los hermanos en Jerusalén, los hermanos pobres, y entonces ellos apartaban esa ofrenda todas las semanas en el día domingo, para cuando Pablo iba a pasar a recogerla, no anduviesen en carrera, ¿verdad? Ya todos tuviesen preparada la ofrenda. Hay una cuestión muy interesante, bueno, la Reina Valera todavía es una de las Biblias que está basada en el texto recibido. Sin embargo, bueno, es alguna Biblia que para mí es la más recomendable en estos momentos que vivimos. Sin embargo, ya esa Biblia presenta algunos problemitas. A una Biblia que se apega más al texto recibido es la Reina Valera, pero la versión 1909.
Y la 1909, vean qué interesante como dice en este versículo. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la voluntad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces las colectas. Entonces es más claro. ¿Dónde se iban a hacer la recolección? ¿O dónde iban a apartar los hermanos las ofrendas? En la casa. Esto no lo dice la Reina Valera 1960, que es la que estamos utilizando. Lo que te estoy entendiendo, don Luis, es que ellos tenían que hacer las cosas con anticipación. No en el momento que llegara Pablo todos correr, vamos a ver qué se recoge, ¿verdad? Sino que tenían que hacer las cosas bien organizadas, ¿verdad? Sí, bien organizadas, porque el viaje que iba a hacer de regreso Pablo a Jerusalén era un viaje bastante rápido, porque él pensaba llegar para una de las fiestas, él pensaba llegar para la Pascua a Jerusalén, cosa que después no pudo hacer, llegó para la otra fiesta y para Pentecostés. Sin embargo, ese viaje como tenía una fecha en específico de llegada a Jerusalén, Pablo tenía que pasar rápido por las iglesias recogiendo las ofrendas. Entonces los hermanos debían estar preparados para recoger esas ofrendas para que cuando Pablo llegara no se atrasara, ¿verdad? Porque si no iba a poder llegar en la fecha que él quería. Yo siento que quienes usan este texto como para decir que ya ahí dice otra cosa que se imaginan, ¿verdad? Pero alguien hablaba de forzar los textos. Nunca debemos forzar los textos. No. Debemos saber cuál es el mensaje que nos quiere decir allí, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ese texto yo siento que es que hay que ser ordenado y organizado, ¿verdad? No está hablando de cambios de día ni nada. No es absolutamente nada. No. Bueno, ya hemos visto los 8 versículos que están en el Nuevo Testamento que se refieren al primer día de la semana, que es el domingo, y ninguno de estos textos nos dice absolutamente nada en cuanto a algún cambio, ¿verdad? Hay otro texto que por ahí utiliza la gente, pero ya sí es un texto demasiado forzado, que es Apocalipsis 1.10. Apocalipsis 1.10. Correcto, ese creo que le estuve comentando yo a usted por ahí, ¿verdad? Fuera de vamos a leerlo, Apocalipsis 1.10, que ese... De hecho, yo he escuchado a algunos predicadores con ese texto también. Dice la Biblia así en Apocalipsis 1.10. Esta que yo tengo en mi mano es una versión Reina Valera 1960. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, entonces el problema es que hay unas versiones modernas que, por ejemplo, la traducción lenguaje actual dice, pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces el texto está ahí bien forzado, porque el original dice en el día del Señor, no dice un domingo. Y entonces ya eso es de forzar demasiado el texto, pero en ninguna parte de la Biblia se le llama al primer día de la semana el día del Señor. Eso fue posterior, cuando comenzaron a haber cambios dentro del cristianismo y se metió el día domingo como día de oración. Ahí sí hubo un cambio, pero en los libros bíblicos no hay absolutamente nada. Más bien podemos leer para terminar Marcos 2.28. Okay. Marcos 2.28. Vamos a retrocedernos ahí. Yo estaba pensando en otro texto, el que leí ahora, pero bueno. Es que esto es bueno porque varios, está en el Nuevo Testamento. Entonces, ok. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Sí, pues estás hablando de Isaías 58:13. Ajá. Este está bonito. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El día sábado, ¿verdad? Correcto. Bueno, esta tiene asterisco y dice aquí equivale a sábado. Esta versión. Entonces, el día del Señor en la Biblia es el sábado, no es el domingo, ¿verdad? Isaías 58:13 dice, si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Está hablando el Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el día del Señor? No es el domingo. Entonces las versiones modernas lo que están haciendo es forzando el texto. En ningún lugar se está hablando aquí ¿cómo se llama? Del domingo, ¿verdad? Y bueno, hay gente que tal vez piensa que en el día del Señor se está refiriendo a que el apóstol Juan fue llevado en visión a cuando Cristo vino,
Pero si cogemos, no podemos hacer el análisis ahorita del texto, pero si cogemos el texto, lo analizamos detalladamente, lo que está hablando es que realmente Juan tuvo la revelación en el día sábado. Sí, más bien, don Luis, yo creo que la Biblia no menciona nombres de días. Lo que menciona es séptimo día o día de reposo, y también Shabbat, primer día de la semana. Shabbat es el único día o nombre que para un día es el Shabbat. Pero digamos, en la creación uno ve primer día, segundo día, tercer día. Y luego viene el Shabbat. Ajá. Sí. Pero no viene así con los nombres que nosotros usamos. No, ningún día de la semana tiene nombre en la Biblia, solo el sábado. Ok. Sí. Bueno, eso es sumamente importante. Nos quedan unos 3 minutitos tal vez. Ok, está bien. Hay algunas personas que voy a tratar de dar el tema quizás la próxima semana, porque sobre estos temas han surgido algunas preguntas, o una pregunta que sale mucho, y es que la gente dice que qué día fue el que murió Jesús, porque hay personas que dicen que Jesús murió el miércoles, porque no pudo haber sido el viernes, porque si Jesús iba a estar 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches no dan diciendo con que el día que murió el Señor es el viernes. Entonces hacen un enredo allí bastante curioso. Y bueno, aunque no es algo trascendente, sí puede causar dificultades, y de hecho causa divisiones en algunas iglesias este asunto. Y por ahí se meten otras cosas raras que no convienen a la iglesia. Entonces, para la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a analizar que si realmente Jesús murió el viernes o fue el miércoles o qué día fue, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Qué día murió Jesús? Ajá, sí, vamos a ver la cronología que hacen los evangelios en cuanto a este tema. Eso suena bastante interesante. Sí, es muy bonito el tema. Me imagino que algunos también no son o van en contra del cristianismo, porque la mayoría del cristianismo sí cree eso. Sí, el cristianismo siempre ha creído eso, pero vamos a ver, una cosa es lo que crea el cristianismo y otra lo que diga la Biblia. Vamos a ver si la Biblia realmente dice lo que dice la mayoría del cristianismo. Vamos a ver que sí es cierto, Jesús murió en viernes, pero vamos a explicar bien el tema paso por paso y ver la cronología de la última semana de Jesús, tal y como aparece sobre todo en el Evangelio de Marcos. Me refiero a otras personas que quizá cuestionan el cristianismo, cuestionan las verdades, digamos, de que Jesús murió y resucitó. Sí. Hay gente que cuestiona muchas cosas, don Luis. Sí, eso pasa a veces, cristianos y no cristianos. Sí. Y cualquier pregunta, ya saben, pueden hacerla al 6417-2440. También ahí pueden solicitar el libro Dos Verdades Ocultas. Todavía quedan libros, eso le iba a preguntar. Quedan muy poquitos, iban a venir más, pero ahorita quedan muy poquitos. ¿Viene otra edición? No es la misma edición, pero ¿cómo se llama? Ahorita los que tengo sí son muy poquitos, y dentro de unos días me entran más. Entonces, para que aprovechen, si quieren conseguir el libro, consíganlo ahorita. Vienen todos esos temas que hemos estado diciendo, con muchos más textos de los que aquí se pueden mencionar por la falta de tiempo. Excelente. Y recuerden, bueno, ustedes pueden conseguir el libro, y de qué forma, a ver cómo mandan a un correo, un mensaje de texto al WhatsApp 6417-2440. El libro cuesta 12,000 colones, nosotros lo enviamos aquí en Costa Rica por correos de Costa Rica. Por lo general duran de un día para otro en llegar los libros. Si ustedes nos están escuchando desde otra parte del mundo, también el libro lo pueden adquirir en Amazon, y lo pueden inclusive conseguir en tapa dura, tapa blanda y electrónico. Excelente, don Luis. Bueno, le agradecemos mucho, don Luis. Este tema ha sido de verdad muy enriquecedor espiritualmente, y saca dudas a muchos, ¿verdad? Porque la gente a veces tiene dudas de la palabra de Dios. Así es que, bueno, le esperamos entonces el próximo viernes, si Dios lo permite. Nos despedimos entonces, don Luis. Bueno, muchas gracias, que el Señor los bendiga. Bueno, gracias a ustedes, y nosotros les esperamos, ya saben, Revista Alternativa en la tertulia el próximo viernes a la misma hora, para recibir otro tema increíble y maravilloso de estos que están muy interesantes. Que Dios les pueda bendecir.